Buenos días, vamos a iniciar hoy con la clase y vamos a empezar hablando de lo que son pruebas de asociación. Para empezar vamos a retomar parte de lo que en algunas clases ya habíamos hablado cuando se están relacionando dos variables. Cuando una variable es cuantitativa hablamos de aspectos de correlación, pero cuando una variable es cuantitativa hablamos de aspectos de correlación, pero cuando una variable es cualitativa hablamos de asociación de variables. Y es la clase que se va a tratar. El estadístico de prueba para evaluar la asociación entre dos variables es la G cuadrada, que va a grandes rasgos a manejar dos grandes pruebas, la prueba de independencia y la prueba de homogeneidad. Para ambas se usa la misma fórmula. Las pruebas de independencia se usan para ver si son independientes dos variables que se están queriendo asociar y cuando no se conoce nada respecto de la relación que puede existir entre dos variables. Y en el caso de que ya se conociera que existe cierta relación entre dos variables, ya no podemos hablar de pruebas de independencia, sino que hablamos de pruebas de homogeneidad, es decir, cómo se va a comportar una variable en presencia de otra variable. La base de todo esto es la construcción de la tabla que tenemos aquí arriba. Esta es una tabla de contingencia de 2x2, 2 hileras por 2 columnas. Es la básica, sobre todo es muy usada en epidemiología. Cuando recabamos los datos originales, son los valores observados. La primera columna, si habláramos epidemiológicamente, estuviéramos hablando de una enfermedad, serían los casos encontrados. La segunda columna serían los no casos. La primera hilera serían los expuestos al factor que estamos queriendo asociar a la enfermedad. Y la segunda hilera serían los no expuestos. Estas dos hileras con estas dos columnas nos dan 4 celdas. La primera celda es la celda A, es la superior izquierda. La segunda es la B. La tercera inferior izquierda es la C. Y la que sigue es la D. El total de la columna de A más C se le conoce como mi. B más D se le conoce como mo. A más B se le conoce como ni y C más D se le conoce como no. Y el total de todo es N. De manera que también se le conoce como mi o ni no, ¿sí? Que son los totales de columnas y totales de hileras. Estos entonces, cuando construimos por primera vez la tabla, son los valores observados. Para que yo pueda ocupar el estadístico de prueba G cuadrada, me dice que la G cuadrada es una fórmula en la cual sumamos la diferencia de los valores observados menos los valores esperados elevados al cuadrado entre los valores esperados. Aquí en esta tabla solo tengo los valores observados, es decir, tengo que construir otra tabla con valores esperados. ¿Cómo voy a obtener esa tabla de valores esperados? A través del producto de los totales. Para A, multiplicando a mi por ni, y lo vamos a dividir entre el total. A B lo vamos a obtener multiplicando el total de la columna mo por el total de la columna mo por el total de la hilera ni entre el total. Para C va a ser el total donde está mi por el total donde está no, y para D el total donde está mo por el total donde está no. Todos esos productos van a ser divididos entre el total. Y de esa manera vamos a obtener los valores esperados que necesitamos emplear en la fórmula. El estadístico de prueba funciona igual, ¿no? Vamos a fijar la hipótesis de que hay asociación y la hipótesis del investigador, que es la hipótesis alterna, es la que dice que hay asociación. ¿Qué es lo que dice la hipótesis nula? Que no hay asociación entre las dos variables. Y usamos el mismo criterio de la regla de decisión que para F, que para T, que para Z. Si el valor cae en las colas, rechazo la hipótesis nula, y si el valor cae en el cuerpo de la gráfica, entonces se acepta la hipótesis nula. Es el mismo criterio que los otros estadísticos de prueba. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula, quiere decir que hay asociación. Entonces podemos pasar a una siguiente fase, a la medición de la asociación. La medición de la asociación la vamos a hacer a través de la razón de riesgos o la razón de momios. ¿Por qué tenemos dos formas? Porque va a depender del tipo de estudio. La razón de riesgos es para estudios epidemiológicos en los cuales se hacen varias mediciones a lo largo del tiempo. Por eso se llaman razones de riesgo. Mientras que las razones de momio es cuando el estudio se trabajó con un solo muestreo, es decir, se obtuvo una sola muestra, y es por eso que usamos razones de momios cuando son para una sola muestra y razones de riesgos cuando son
varias muestras a lo largo de determinado tiempo. Entonces, dependiendo del tipo de estudio, salen razones de riesgo, si es a lo largo del tiempo varias muestras, y razones de momio, si fue un único muestreo con el que se trabajó el estudio. Y vamos a obtener entonces un valor. Ese valor nos va a decir, con base a esta tabla, el número de veces que se tiene más riesgo de tener la enfermedad cuando se está expuesto al factor que cuando no se está expuesto. Es decir, si nos diera un valor de 2 y habláramos de fumadores y no fumadores, en el caso del enfisema pulmonar diríamos que existen 2 veces más riesgo de contraer enfisema pulmonar en quienes fuman que en quienes no fuman. Ese sería un ejemplo, a grosso modo, de cómo se interpreta la medición de la asociación. Por otro lado, en el área de la salud tenemos un importante instrumento y son los índices, lo que llamamos índices de validez. Aquí nosotros a nivel de laboratorio usamos primero comúnmente pruebas presuntivas o pruebas tamiz en algunas ocasiones, es decir, del resultado que obtengamos de esa prueba presuntiva, nosotros tenemos que utilizar una segunda prueba que se conoce como prueba confirmativa. En este caso, para nosotros evaluar cuál es la sensibilidad y la especificidad de una prueba, que son dos términos empleados a nivel de pruebas de laboratorio, vamos a encontrar que con la misma tabla que trabajamos acá, vamos a obtener la sensibilidad. Aquí teniendo, por un lado, a la prueba presuntiva y por otro lado, a la prueba confirmativa. Y vamos a relacionar entonces cuánto de sensibilidad tiene una prueba con respecto a la prueba de oro o a la prueba confirmativa, que es la que va a determinar en realidad si el caso es positivo. Voy a poner un ejemplo de qué se trataba de esto. Si nosotros estuviéramos haciendo VIH, la prueba presuntiva sería ELISA y tendríamos que mandar a confirmar esa prueba con Western blot. Entonces, si nosotros estamos ocupando una técnica de ELISA, nosotros podríamos evaluar qué sensibilidad y qué especificidad tiene esa técnica de ELISA. ¿Quién sería el referente para compararlo? Western blot. Entonces, a través de eso podríamos determinar la sensibilidad y la especificidad, de tal manera que de una misma muestra podríamos tener aquí arriba Western blot arrojándonos sus resultados y a la prueba de ELISA arrojándonos sus resultados. Y de esa forma podríamos determinar la especificidad y la sensibilidad de la prueba. Otra cosa que se usa en epidemiología son los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos, es decir, la prueba, cuál es la capacidad o la tendencia que tiene de arrojar valores positivos o valores negativos. Y de la misma forma ocupamos las formulitas que están siendo mostradas acá, que son muy sencillas y cuyos valores son obtenidos de la tabla de contingencia de 2×2. Y bueno, esa es la parte sobre los índices de validez, como podemos trabajar la sensibilidad, la especificidad de una prueba. Hay otra prueba que es poco conocida, que son los índices de concordancia, es decir, cuánto concuerdan los resultados de uno con respecto a otro. Imaginemos que tenemos dos laboratorios, el laboratorio A y el laboratorio B, y a los dos nos mandamos simultáneamente la misma muestra y cada laboratorio va a arrojar sus resultados. Y entonces queremos ver cuánto concuerdan los resultados de uno con los resultados de otro. Esto es mucho referenciado a control de calidad. Por ejemplo, cuando usamos un laboratorio de referencia para ver cómo estamos trabajando, ¿no? Y entonces nos mandan la muestra para que nosotros sepamos cuánto está siendo calificado nuestro trabajo en relación a la referencia, al laboratorio de referencia que estamos usando, ¿no? Aquí podríamos tener el laboratorio de referencia y aquí el de nosotros, y queremos ver cuánto va a concordar nuestros resultados con los del laboratorio de referencia. Es la misma tabla de contingencia, pero ahora vamos a usar un índice que se llama kappa. Son los valores observados menos los valores esperados, o las probabilidades observadas menos las probabilidades esperadas, entre la diferencia del total, que es 1, menos las probabilidades esperadas. ¿Cómo obtengo las probabilidades observadas? De la fórmula A más D entre el total N. Así obtengo la probabilidad observada. ¿Y cómo obtengo la probabilidad esperada? De los productos mi, que es donde se encuentra la celda A, por ni, donde se intersectan las dos totales, tengo A, entonces mi por ni más mo por no, que es donde está D, que intersecta a los dos totales, entre n cuadrado. Entonces así obtengo
la probabilidad observada menos la probabilidad esperada entre 1 menos la probabilidad esperada. Como ustedes observan, se parece mucho a la distribución G cuadrada. Y vamos a obtener un valor. Ese valor por sí solo no nos dice nada. Necesitamos comparar ese valor con una escala que tengo acá, que es la escala kappa. Si mi valor es de 0, no hay concordancia entre lo que yo estoy obteniendo como laboratorio con el laboratorio de referencia que estoy ocupando. Si el valor se encuentra entre 0 y 0.20, la concordancia se dice que es insignificante. 7.21.40, la concordancia es discreta. 7.41.60, la concordancia es moderada. 7.61.80, la concordancia es sustancial. Y 7.81 a 1, la concordancia entre los resultados de un laboratorio y otro son casi perfectos. Bueno, entonces el índice de concordancia también es una manera en que la estadística apoya mucho el trabajo de laboratorio, así como son los índices de validez y las pruebas de asociación. Por esa razón dejamos al último esto, para que vean las diferentes facetas en las que podemos ocupar el estadístico de prueba G cuadrada a nivel de laboratorio. Y por mi parte dejamos hasta aquí esta clase, nada más indicándoles que en los apuntes que tienen vienen los ejemplos desarrollados. Yo nada más estoy dándoles la idea general de cada tema, en el entendido que en los apuntes ya vienen más explicados, con ejemplos incluso, estas partes que les estoy explicando, por los que sí les pediría que se aboquen a los materiales que tienen para que puedan referenciar mejor la explicación que esta tarde les estoy dando. Muchas gracias.